es que al final, hasta los que están en contra, los que están a favor, se guían por el mismo guión, ¿no? El mismo discurso oficial y no se ponen a profundizar, a ir un poco más hacia allá, ¿no? Y entonces ese fue lo primero que me propuse al hacer el libro de Ahí Fidel, ¿no? Si de verdad todo esto que hemos imaginado, escuchado, leído sobre Fidel es la verdad, ¿no? O si habría algo más allá. Y a medida que iba investigando, se volvía más complejo. Es increíble la cantidad de cosas que ni imaginamos detrás de lo que nos pasó a Cuba como nación. Hay muchas cosas que cuando yo las hablo, la gente cree que es conspiración, que es mito, tampoco debe ser así, quizás, bla, bla. Pero desgraciadamente hay pruebas y en los últimos tiempos esto que estamos viviendo, todo esto de las negociaciones con el Cangrejo, el nieto de Raúl y todas esas cosas me lo confirman. Entonces pienso que sí, que era necesario hacer algo así. Yo sé que es un volumen que asusta, ¿no? Cuando uno lo ve así, tan grueso y esas cosas, pero yo pienso que sí, que lo van a disfrutar, ¿no? Les invito a darle una oportunidad y sobre todo también porque es un libro que está en desarrollo. Así que ustedes ahora mismo no están en una premiere de un libro, en una presentación. Ustedes están siendo parte de una comunidad ahora mismo, una familia, porque cada opinión que ustedes me vayan a dar en el futuro, cada sugerencia va a estar en este libro, porque el libro está naciendo ahora mismo. Primero que todo decirles que iba a ser una historieta, iba a ser en novela gráfica, pero se me fue de las manos, eran más de 1000 páginas, unas 1200, tú sabes. Y entonces esta versión de novela yo estoy muy contento, estoy feliz de cómo quedó, estoy satisfecho, pero no es el trabajo final. Esto es una obra que digo, está todavía en desarrollo, así que siéntanse libres de decir, mira, me gustó esto, no me gustó, pudieras haber hecho aquí, y así, yo tengo una anécdota que tú no contaste y que a mí me pasó y que a mí me contaron. Totalmente libre. Entonces, y sobre todo, bueno, que volver atrás a lo primero que dije también, porque Fidel, ¿no? Yo tengo una anécdota que yo le he contado, se la he contado a Ricardo, se la conté a Germán. Yo cuando trabajaba en Cuba, en la editorial Abril, haciendo mis historietas, me llamaron para una misión, como se hace mucho en Cuba, llaman a los autores, a los pintores, ¿no? Para una tribuna antiimperialista, ¿no? Para un no sé qué. Y así lo mismo Juan Padrón, Saida de Río, en ese caso nos llamaron a varios y era para hacer publicidad para Chávez en Venezuela. Toda la campaña de las elecciones de Chávez se estaban haciendo en Cuba, todo que pareciese que estaba siendo hecho en Venezuela, pero éramos cubanos los que estábamos armando toda la publicidad, la propaganda y ganó Chávez en uno de esos referéndums que él hacía en el año 2004. Y vino Fidel a felicitarnos por el trabajo que habíamos hecho de los pósters, toda esa campaña. Y entonces, al tener la oportunidad... Si quieren iluminarte aquí. Ah, ya, ok. Ahí está, eso es lo que después. Y bueno, entonces estuve en esa cena que nos hicieron especial para los diseñadores, redactores, que trabajamos en esa campaña, no, secreto, esto es una misión, no sé qué, y uno ya de por sí ya estaba uno asustado, ¿no? En ese tipo de cosas, y más que estaba la presencia de él, pero bueno, fuimos a comer, yo no tenía los cubiertos, él salía a buscar los cubiertos, me quedo sin silla para sentarme a comer, me quedo de pie y justo al lado mío estaba el hombre, estaba Fidel. Y yo me pongo a hablar con él como con cualquier persona, ¿no? Un ser humano como otro cualquiera, y estamos conversando. Incluso yo le hablé de las historietas, de las caricaturas, que es mi mundo, mi pasión, por lo que yo siempre he luchado. Y él estaba interesado en el tema, ¿no? Porque no hay revistas y que hace falta recursos, no sé qué, bla, bla, bla. Pero rápido la gente, pues, este tipo lo que le está soltando es una pila de crítica a este hombre, quejándose. Y no, pero Michael, tú has publicado, tú tienes una obra. Y yo, sí, pero yo no estoy hablando solo de mí.
Estoy hablando también por muchos muchachos que tienen talento en las calles y no se está aprovechando. Pero empieza un careo entre esas personas, ¿no? Que estaban alrededor y yo. Y él se queda mirando aquella discusión y me dice, ¿qué tú estás comiendo ahí? Y yo, ya ni me acordaba de la comida. Una carne con no sé qué, porque yo quería tal otra cosa y no me lo trajeron. Y dice Fidel. Y rápido aquellos funcionarios salen a buscarle la comida que había pedido Fidel. Ese simple anécdota a mí me dio la idea de todo, cómo él manejaba a las personas, porque no es lo mismo cuando ya uno sabe eso, que lo ha visto en televisión y todas estas cosas, los discursos, a tenerlo presente, a ver que en carne propia, a ver que es esa anécdota, ¿no? Eso como con una mirada, con un gesto, ¿no? Como si fuera un personaje de una película, como si fuera el padrino, así, no quiero tal cosa y todo el mundo se desaparece. El Thanos, de hecho lo estaba comparando todo esto con Thanos hace poco en mi canal de... ¿Sí? Porque es así, vamos, ya, que mucha gente incluso, y ahora vuelvo a esto mismo de Thanos, la gente ven a Thanos como, a veces yo pienso que es verdad, la humanidad me cansa, pero tú estás hablando de un personaje que manipula seres vivos, que los desaparece como si tú fueras un dios, como si tuvieras la voluntad de hacer y deshacer, ¿no? Y no es, por eso es que tenemos estas consignas, por eso es que estamos luchando contra patria o muerte y buscando patria y vida. Se supone que si nosotros deseamos una democracia para nuestro país y libertad, no podemos estar para nada de acuerdo con cualquier persona que potencie la muerte, ¿no? El concepto de vamos a morir. Y a partir de ahí los ojos se me abrieron, ya se convirtió casi en una obsesión. Y entonces yo empiezo a verlo ya no solamente como, bueno, este hombre que había que ver desde niño, a una figura que eso. Y luego el hecho de que en Cuba nunca se hubiese hecho nada humorístico con Fidel. Y nosotros nos reímos de todo. De cualquier cosa, pues, hacemos un chiste y podemos ser serios en algunas cosas. Ahora mismo lo estoy siendo demasiado. Pero vamos a reírnos, ¿no? Nunca de Fidel, no, de cualquier cosa menos. ¡Pum! Después se lo preguntaban, ¿y por qué? No, claro, yo nunca he dicho que no, pueden hacerlo. Mentira, no te vayas a pasar, ¿no? Y entonces dije, bueno, sí, ¿por qué no? Y luego, cuando ya estoy acá en Alemania, ya yo tenía esta idea, pero al principio no era tan humorística, era más bien seria, era más dramática, yo quería hacerlo. Pero hubo un alemán que lo hizo, un alemán que se llama Reinhard Kleist, que es un muy buen dibujante, vive acá en Berlín, y él hace la vida de Fidel en historieta para la editorial Carlsen, una editorial que está en Bayern, ¿no? No sé si la conocen, es muy buena editorial y circula en muchos países, traducido. De hecho, su libro hasta en chino se tradujo. Y cuando yo vi que ya estaba hecho, ¿no? Dije, ¿por qué no hacerlo diferente, no? Yo mismo me puse ese pie forzado y ahí es que empiezan a hacer ahí Fidel, ¿no? Un día yo empiezo a hacer 2 o 3 chistes. El primero de los chistes, todo está aquí en el libro. Se ve Fidel en México preparando la expedición en el Granma para salir a Cuba, pero llama a la mamá antes de salir y le dice, mami, voy para Cuba a liberar al pueblo. Y dice la mamá, ay, pobrecito. Y dice, no me va a pasar nada, mami, ya estoy grande. Y yo, no, si no lo digo por ti, lo digo por el pueblo. Quédate en México y no vengas a buscar nada aquí. Y de pronto empezaron con ese mismo chiste, era muy simple, un humor general, muy limpio, muy blanco, muy transparente. Empezaron a salir unos tras de otros, fue como una epifanía. Yo en menos de 14 días yo tenía realmente el contenido para hacer toda la novela. Yo me reía solo, yo me metía en mi tallercito y era yo solo riéndome de mis propios chistes, ¿no? Pero como les dije antes, pero después cuando fui a investigar, a tratar de darle más contenido, que no fuera solamente el chiste fácil, me choqué con cosas que están muy fuertes, que no quiero dar ni spoiler, no quiero adelantar, me gustaría que lo leyesen, pero que han sido cosas que, digo, la mitad de los cubanos no lo sabemos, sobre todo no lo sabíamos hace 10 años. Ahora yo pienso que sí, ahora hay muchos TikTokers, YouTubers, hay
muchos comunicadores que están hablando de estos temas y ya yo pienso que la gente está preparada para entender, ¿no? Mucho más que hace 15, 20 años atrás, pero todavía falta un poco. Y nada, así nació este libro. Me gustaría, ¿no?, que me hicieran algunas preguntas y para seguir conversando sobre ello. Bueno, Michael, yo estoy aquí por Árbol Invertido y me gustaría preguntarte en qué fecha, o sea, cuántos años ha durado primeramente la preparación de este libro, la conformación hasta tenerlo aquí publicado, y ya seguido de eso, bueno, ¿cómo fue que hiciste para publicarlo, las copias, la edición? Háblanos un poco de ese proceso. Bueno, como le dije, fue hace más de 10 años, ¿no? Todo empezó en septiembre aproximadamente de 2014. Fue que empecé a escribir los primeros guiones y como al principio mi idea era en historieta, yo quería que cada chiste, cada situación humorística se llevase una página para poder publicarlo también por separado, ¿no?, como historietas antiguas que salían por continuidad, y luego se pudiese recopilar como libro. A medida que, bueno, fui trabajando, entonces los capítulos se hicieron un poco más extensos y por razones personales, sobre todo pérdidas familiares, hubo una etapa donde lo dejé. Lo dejé, también yo tuve miedo, me pasaron cosas, mi teléfono fue hasta intervenido, incluso me lo hacían notar, no era que yo me lo creyese, que dudase. Hubo un momento que yo estaba conversando con mi mamá en Cuba y la llamada se cortaba y empezaba de nuevo de cero, como que era una grabación, y yo oía toda la misma conversación que yo había tenido hacía 10 minutos de nuevo completa, o se reían, oía las voces cuando yo decía algo, y así iban haciendo cosas para amedrentarme y yo perder la voluntad de hacer el libro. Entonces, bueno, yo preferí enfocarme en mi familia, pero después yo dije, me estoy autoengañando, me estoy autocensurando, porque tengo que dejar de hacer mi obra solo porque están amenazando. No soy el único, no soy el primero al que van a amenazar, al que le van a decir, etcétera, etcétera. Y entonces, pues lo decidí terminarlo. Esto es una autoedición. La editorial Cutuxa es una editorial propia. Yo la comencé a hacer primero como una tienda de ropa. Yo mismo hacía mis propios productos de camisetas, camisas, pulóveres y eso. Y luego lo convertí en una editorial. La editorial existe. La mayoría de los libros se venden en Amazon, pero también en otras plataformas digitales como Lulú y esas cosas. Y no son solo libros míos, sobre todo son autores de latinoamericanos, hay argentinos, hay colombianos, pero sobre todo también cubanos. Hay, por ejemplo, libros de Orestes Suárez, que es un dibujante cubano que en los años 80 transformó la historieta cubana. Fue un boom impresionante, al punto que en Italia lo descubrieron, vieron el dibujo, lo cantaron. Él trabaja ahora para Italia, y sin embargo nunca se había recopilado su obra, y en la editorial Cutuxa yo recopilé esa obra. Y bueno, Ay Fidel es el primer libro dentro de esta editorial que es de prosa, de novela, pero se adapta bastante, se ajusta a los intereses de Cutuxa, porque Cutuxa sobre todo es muy visual, ¿no? Es historieta, caricaturas, libros de colorear también tenemos para niños. Y la idea de Ay Fidel es que tiene muchas ilustraciones, ¿no? Cada capítulo va con sus caricaturas, con sus ilustraciones, pero no son solamente para destacar algo del texto, sino que tiene un vínculo el dibujo con el texto. Hay algunas partes donde sin el dibujo tú no entiendes algún detalle del texto, ¿no? Es como el colofón a cada uno de los chistes, ¿no? Es importante decir que no, en mi caso, por ejemplo, en cuanto a ideología, yo soy de centro izquierda, ¿no? No soy ni de izquierda ni de derecha, y el libro trata de la manera también, en ese caso, de ser neutral. Es humorístico y por tanto me río no solo de Fidel, me río de todos los personajes que salen allá adentro. Yo incluso tengo
en Facebook como amiga la nieta de Fulgencio Batista. Y ella se vio uno de los, yo rápido se lo mandé para eso mismo, diciendo, me voy a reír de tu abuelo. Y a ella le gustó los fragmentos que yo le envié y me como diciendo, lo apruebo, no hay ningún problema, pero yo quería ser respetuoso, pero a la misma vez decirle, mira, por ética y por principio yo no quiero ser panfletero, no quiero ser extremista, me voy a burlar solamente de Fidel y los demás los voy a poner como grandes ídolos, intocables, mentira, porque primero no fue así. Y en el caso mismo de este personaje de Batista, tiene mucho que ver con lo que tenemos hoy en Cuba, del castrismo, ¿no? Porque Batista fue culpable de esto y no culpable como mucha gente cree. No es que era un dictador que al que Fidel se le enfrentó, lo logró tumbar y se fue. No, es que Fidel y Batista tenían un vínculo de amistad, de familia, de todo, desde que Fidel era niño, y Batista fue parte del complot y de este experimento que hicieron con Cuba, ¿no? Entonces no es solamente una víctima, no es solamente el dictador asesino, es que fue parte de todo lo que nos sucedió como nación. Él fue padrino de la boda de Fidel, él adoctrinó a Raúl desde bebé, hay fotos de Batista cargando a Raúl en brazos, y como hablamos una vez, Germán, que sigue sucediendo en muchos países de Latinoamérica, que las familias con más necesidades, pobres, buscan a una persona, a un político, a un rico, para que le apadrine al niñito. Eso sucedía mucho en Cuba. El compadrazgo. El compadrazgo, ¿no? En el caso de Fidel, no es que porque fuera pobre, sino por influencia y este tipo Por de cercanía. cosas, ¿no? Cercanía, ¿no? Todos trabajaban para la United Fruit Company, todos se conocían, la familia Díaz Balart, Batista, los Castro, etcétera, etcétera. Y entonces, y todo fue parte de una cosa preparada. Yo sé que cuando uno dice eso, mucha gente le salta, dicen, pero ¿cómo tú vas a decir esto? No sé qué, ¿no? Cuando uno dice que todo esto de Fidel unido a la Unión Soviética vino desde mucho antes, ¿no? En el 59, de que el Estados Unidos le dio la espalda y por eso tuvo que acercarse a la URSS. No. Desde el año 47-48 estaba siendo captado por la KGB con Fabio Grobar, con el abuelo de Claudia Sheinbaum. El abuelo de Claudia Sheinbaum, fundador del Partido Comunista en Cuba, tuvo que ver con todo este complot, por eso AMLO y Claudia le deben tanto a Fidel, porque Fidel financió Morena, sobre todo cuando Vicente Fox le hace aquella llamada de comes y te vas. Hasta ese día Fidel siempre había llegado a un arreglo con México de que yo no me meto en tus asuntos, ¿no? Los zapatistas estaban ahí y Fidel, sí, ay, qué bueno, estos muchachos ahí rebeldes, pero ya, ustedes ahí, yo estoy acá. Pero a partir de ese momento ya se volvió personal, como cada cosa que pasaba por acá. Ya cuando lo tocaba su fibra personal, ya entonces ya no es Cuba, ya no es con Fidel. Y entonces vamos para allá. Entonces por eso yo me río, trato de disfrutar, de gozarme todos esos personajes, porque tienen tantas aristas, tantas cosas. Y me quedé corto, pero si seguía, son 700 páginas, si seguía eso iba a ser interminable. Pero eso es increíble todo lo que hemos vivido. Oye, te quería hacerte una pregunta. ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Cómo verificaste los datos? ¿Cómo hiciste? Ya. Bueno, como les dije antes, primero que todo traté de ser lo más neutral posible, ¿no? Me leí toda la literatura habida por haber, me leía a Norberto Fuentes, pero me leía a Katiuska Blanco, me leía a Amir, pero me leía sobre todo a la familia, a Juanita Castro, la hermana de Fidel, a Lina, la hija, y a todo el mundo. Todos los libros que yo pude comprar, a muchos los pedía por Amazon, otros trataba de descargarlo en la página web, y así. Y luego también muchos artículos, ¿no? La prensa independiente, parece que no, pero no sé si alguien un día, Mauricio, que trabaja en la prensa independiente, trata de recopilar todo eso, porque luego la digitalización es muy efímera, porque el papel está ahí, pero un día se cae el servidor de una página web y desaparece
todo ese banco de datos, y en muchas páginas, como por ejemplo Cubanet, que vienen haciendo periodismo independiente hace 25 años, tenían un archivo maravilloso, pero ahora tú vas en menos de 5 años a buscar esa misma página, incluso teniendo el link, ya no está. Desapareció. Y yo, wow. Entonces ahora yo no puedo decir, no, mi fuente fue el artículo de fulano de tal, porque ese artículo no lo tiene nadie ahora mismo, ¿no? A no ser que yo buscase a esa persona directamente, ¿no? Hay un libro de Machín muy bueno que se llama Las alas de la tiñosa. El título es un poco enredado porque él parafrasea esto de que Puerto Rico, Cuba, de un pájaro, las dos alas, pero ¿quién es el pájaro? Es Estados Unidos, ¿no? Y él juega porque como que todo esto ha sido un proyecto donde estuvo la CIA, el CFR, no sé si saben qué cosa es el CFR. Sí, explícalo para... El CFR es el Consejo de Relaciones Exteriores de David Rockefeller. Y fue uno de los que cantó a este hombre y a muchas personas, ¿no? Y de hecho, esto que está pasando en Cuba ahora mismo es muy similar a lo que pasó en los 90, y lo que en aquella época todavía estaba Rockefeller vivo, y Rockefeller fue rápido a Cuba a negociar, parecido a lo que se está haciendo ahora siempre le inyectaba cuando aquello iba tambaleándose, ¿no? Y entonces, bueno, leí todos estos libros, leí toda esta información, y hubo algunos que no quise leer para no dejarme influir demasiado, porque, por ejemplo, el Soviet caribeño, ¿conoce el libro del Soviet? No lo he... No la tengo. Porque tiene una falla de impresión y que está compraste. y está al revés, sí, y está al revés. Entonces tienes que leerlo. con espejo. No, tienes que empezar como los árabes, tienes que empezar por la última página Izquierda. de derecha a izquierda. Wow. Y eso me ha costado un poco de trabajo, porque además tengo otro libro, pero ese lo tengo y está ahí. Empecé, como lo dije, con la historia del polaco, está muy interesante. Todo eso, por eso que yo ya lo conocía y no lo he leído todavía, pero quiero, por eso más o menos así, pero está en mi... Cuando yo lo empecé a leer, dije, esto coincide demasiado, y entonces no quiero, porque entonces voy a... Yo quería basarme también en una experiencia personal, otra de las tantas, algo que hemos hablado Ricardo y yo, y que a él le gusta mucho, mi abuelo, ¿no? Mi abuelo es una figura para mí, fue la figura paterna, aunque mi papá, ¿no?, estaba ahí, pero toda mi experiencia, cómo ver el camino a transitar viene de mi abuelo. Y mi abuelo fue miembro del Partido Socialista Popular antes de la revolución, y él luchó en la revolución al punto que incluso fue miembro de la escolta del Che Guevara, y él hablaba mucho, pero siempre llegaba a un punto donde no seguía. Yo nunca supe por qué, y es porque él terminó decepcionándose al entender estas cosas, ¿no? Él estuvo dentro del monstruo y le conoció las entrañas, ¿no? Supongo que a lo mejor, disculpa, que hayas también leído el libro de Benigno. Ese fue Pero se llama, creo... De la columna de Che. sí, se llama... olvidé el nombre. Benigno. Benigno fue uno de los únicos de los 6 sobrevivientes. Y él, al final, él llega a Francia y él hace un libro que se llama Vida y Muerte de la Revolución Cubana. Tengo que buscarlo otra vez. Muy bueno, porque él habla desde que él empezó, cómo fue que él se une a los revolucionarios, cómo se une al Che, y él habla de muchas cosas muy interesantes desde adentro. Desde adentro, y habla un poco en Bolivia, porque no, de lo que pasó, su impresión. Y él se decepciona cuando él quería morir también por Fidel, por el Che, pero él se decepciona cuando él nota que lo de Bolivia fue como una trampa, que Fidel lo podía haber salvado y no salvaron. Y entonces ahí es cuando él se decepciona. Claro. Y va entonces con Fidel y no puede hablar con Fidel, porque él le quería entonces decir, ¿y por qué pasó? Tendrías que leerlo, es muy interesante, muy bueno. No, llegó un momento eso que pasó, que era ya mucha información, y luego se me estaba desviando, ¿no? de la tónica que yo quería darle, la visión que yo tenía. Entonces, sobre todo, me aferré a estas memorias de mi abuelo. Desgraciadamente nunca escribió un libro, nos lo contaba más a la familia. Y eso, y entonces, pero que decía muchas cosas, ¿no?, similares. Él decía mucho que Fidel quería crear un Soviet supremo de las Américas, ¿no? De decir las mismas palabras, así como usa César Reinier, ¿no? Y cosas así. Entonces, como yo de niño oía todo eso, y lo fui después, y entonces fui
formulando el libro, pero llegó un momento que no, si sigo leyendo, primero se sigue extendiendo porque él siempre descubres más cosas, descubre detalles que no, y no empiezas a atar cabos, ¿no? Dice esto, dice, aquí me dijiste esto, ¿cómo ahora me dice esto otro? Como por ejemplo lo de Camilo. Un día en el Granma sacan que uno de estos generales que falleció, no, porque yo me había montado en el avión de Camilo, pero no. ¿Cómo tú te montaste en el avión de Camilo si el avión desapareció? Sí. ¿En qué momento tú te bajaste? Había un elevador. Y entonces tú dices, espérate. Y ahí tú te das cuenta que era un tipo de Raúl, que era que no sé qué, bueno, todo eso, que lo montaron a propósito para desviarlo. No, vamos para hacia el fuego, vamos para la matanza. Y él es el que ordena a los cazas que le obliguen al Cessna de Camilo a bajar, ¿no? De eso. Pasa que los testimonios son aislados, muchos pasaron años con miedo de decir estas cosas y la vienen a decir ya cuando, incluso aunque sea verdad, aunque lo demuestre ya, el feudo de Cuba ya está ya instaurado con sus señores feudales y no hay quien lo cambie, a no ser que uno, no sé cómo vamos a lograrlo. Vamos a ver. Bueno. Otra pregunta. Pero tú dices que estaba más o menos acordado desde el comienzo. Ajá. Digamos, esa complicidad entre Batista y Fidel, o eso fue una decisión, digamos, de Rockefeller que Yo pienso que sí, que fue mucho más de arriba, ¿no? No sí, es y que decidió eso y sacaba a Rockefeller y a Batista para poner otro. Porque claro, cuando uno ve las historias en Latinoamérica, uno se da cuenta, por ejemplo, el caso de Allende. Allende también pertenecía a una familia de esas, lo que llaman el Agos Caviar, ¿no? Que eran los comunistas aristocráticos, ¿no? Que compartían con todo lo del resto de la clase dirigente. Era la clase dirigente, ¿no? Entonces, eso lo puedes ver en Colombia, por ejemplo, se ve, ¿no? Es decir, todos estos que se han enfrentado en guerras civiles, ¿sabes? Los jefes del Partido Liberal contra los jefes del Partido Conservador, y todos juntos en los cócteles, repartiéndose la torta, ¿no? Exactamente. Suele ser así. También por lo que yo he leído que llega un momento en que Fidel o que Batista le ofrece a Fidel un puesto y él no lo quiso porque Fidel en su egocentrismo él no quería ser Compartir. el segundo. Exactamente. Él quería en el 58 se hacen elecciones y Fidel y él sigue con su guerra. Y es cuando él se va, porque ya todo está más o menos no manipulado, pero más o menos se trató de hacer unas elecciones y Fidel no lo aceptó. Él quiso seguir, él quiso en su guerra porque él dijo o yo o ninguno. Pero Y tal al vez final- vio como la oportunidad porque a lo mejor el régimen de Batista no estaba como tan bien consolidado en ese momento. No, porque había mucha corrupción. Sí, o sea, Sí, estaba desbaratándose. Sí. Y llega La aprovechó, claro. como llegó Sí. Chávez, por ejemplo, en Venezuela, igual, ¿no? Y como él decía, Batista como tal le deja el país a Fidel Castro. Vaya, casi se lo regala. Se emocionó, pero casi, como dice Mike, Sin el casi. Pero bueno, Sin el casi. se lo da. También que le perdonó la vida. También le perdonó la vida varias veces y al final ya... sí, ¿no? Sí, varias veces. Y al final, bueno, le da Claro, el país. y se va. eran hijos de la misma, Eran hijos, sí. de la misma El burguesía, mismo, digamos, de la como misma clase dirigente. Fue padrino de su boda, le pagó el viaje a Nueva York de luna de miel. Ellos eran... Incluso semanas bueno. antes del asalto al Moncada, Fidel va a entrevistarse con él. Van Rafaelito Díaz Balar y Fidel a la finca Cuquine. Y uno de los libros, va Conteagüero. Conteagüero, casualmente, hermano del que gana en esas elecciones que tú estás diciendo. Sí, bueno, sí. ¿Sabe que eso nos pasa mucho en los cubanos? Yo he visto familias donde se reparten dónde nos vamos a meter. Yo tengo unos amigos que son 3
Y uno es santero, el otro es cristiano, angélico, predicador en la iglesia metodista en Guanabacoa, el otro es santero en Guanabacoa, babalao, buenísimo, y el otro es jefe de los CDR. Mira, sí, son tres hermanos negros, fuertones, ¿ah? Cada uno está distribuido. Por un lado tenemos que salir aquí bien. Si no ganamos con la oricha y con la religión, ganamos con los cristianos, con la religión cristiana, o con los comunistas. Hay que ganar con alguien. Con alguien vamos a ganar. Y eso parece una broma, pero eso en Cuba se ve mucho. Si se ponen a pensar, van a encontrar, todos tenemos alguna amistad, alguna familia, sobre todo eso, en todos los barrios hay unos muchos. Sí. Todos los barrios tienen la familia de los muchos. Y esos muchos siempre hay uno aquí, aquí, aquí. Bueno, los agüeros hicieron lo mismo. Uno estaba con el 26 de julio con Fidel, el otro estaba con Batista, el otro estaba con no sé qué, y por alguno cogemos Sí. aquí y nos vamos. Y de hecho, uno ya había sido ya electo presidente. En noviembre, En noviembre del 58, mientras el otro estaba apoyando a Fidel. Como uno de los dos, yo me voy. Lo que Fidel, como tú dices, Fidel se dejaba, parecía que, sí, claro, te tengo al lado, pero al final, a la calabacita a todo el mundo, y sobre todo a los amigos. Más a los amigos que a los mismos enemigos. Y entonces el mismo Contagüero se tiene que ir. Pero a la misma vez, no quiero hablar más de Contagüero, pero termina en esta conspiración que hubo con Kennedy. También, ¿qué hacía él ahí? Sale de aquí y termina en otra que termina, todo el mundo sabe cómo terminó la de Kennedy. Con un carro descapotable, unos tiros por no se sabe de dónde, no sé qué, y una pila de cubanos involucrados. Pero déjame hacerte una pregunta, y esto, o sea, ya es como que a título personal tuyo, se ha teorizado mucho, se ha vendido la idea un poco conspiranoica de que a Kennedy lo mató Fidel. Ya. ¿Tú crees en verdad Que que a lo Kennedy... mató Fidel solo, no. Pero que él sí sabía, desgraciadamente, sí. De que él sí sabía. Porque es que incluso, y él mismo lo cuenta, van a 100... otro libro que faltó mencionar en la lista de los libros leídos, 100 horas con Fidel, con Ignacio Ramonet, no sé qué, pero que Fidel lo hacía de un modo tan sutil que te estoy diciendo la verdad en la cara. Y tú no te vas a dar cuenta y ni te la vas a creer. Porque él aprendió de los grandes, él aprendió de los Mussolini, de los Hitler, sobre todo, olvídate de Mussolini y Hitler, de Goebbels, de los Hitler, de Beria, de todo el mundo. Y él te lo decía. Y él dijo, el mismo día que estaba pasando, yo estaba reunido con Mengano, me llaman al teléfono y me dan la noticia. Yo le digo, ya no hace falta que sigamos la reunión porque ya mataron a Kennedy. Él mismo está diciendo, yo estaba esperando que sucediese, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Está difícil de creer, yo lo sé, pero cuando tú empiezas a atar el cabo, todos los miembros de la CIA, los agentes que estuvieron en esa misión, y cuando... El Mossad también. Y el Mossad, sí, todo el mundo, eso fue. Es que ese cosa de No. Kennedy. Todo el mundo contra Kennedy. Sí, porque parece que Kennedy no quería autorizar que Israel tuviera Las armas atómicas. las armas atómicas. Entonces, bueno, eso también es una razón de peso, ¿no? Por eso. Puede ser, ¿no? Y estaban súper enojados. Sí, estuve escuchando al ex agente de la CIA hablando sobre eso. No eran solo las armas atómicas, era que Israel tiene una empresa en Estados Unidos que no está registrada como empresa extranjera. Entonces, esta empresa funciona como una empresa interna, que es la que tiene Twitter, TikTok y todas las otras redes sociales compradas. Y esta es la que, desde Kennedy, él quería que esta empresa estuviera registrada como empresa extranjera. Sí. Además que después viene Johnson, que le da todo el apoyo a ese plan, ¿no? Sí. A ese proyecto. Y también que él iba a hablar del sistema interno de Estados Unidos, y por eso no lo mataron a él solo, mataron a toda la familia. A toda la familia, claro. No, fue una conspiración grande y a nosotros nos toca un pedacito ahí. Todo esto tiene que ver, tiene una relación. De hecho, Cuba estuvo involucrado en la guerra esta de Yom Kippur con Egipto e Israel. Y había, de eso tiene que ver, ahí hay otra rama. Yo me voy a ir solamente por la parte de esta de la CIA, ¿no? Pues sobre todo Frank Sturgis, John Hunt. Frank Sturgis era un agente de la CIA
que fue guardaespaldas de Fidel en la Sierra Maestra. No en no sé dónde, no, en la misma Sierra Maestra. Y a un agente de la CIA al lado de Fidel. Y hay fotos, que es lo cómico. Hay fotos, te lo muestran, porque la gente no sale a investigar. Y este Frank Sturgis, que de hecho es el que hace con Raúl la masacre de la Loma San Juan en Santiago de Cuba, conoce la Loma de San Juan, Raúl fusila a todos los oficiales grandes, de no solo los de Moncada, es decir, de todo Oriente, todo el regimiento de Oriente, los mete porque podían, ellos sabían que no hubo una lucha real, ellos eran el testimonio directo de que nunca nadie había perseguido a estos rebeldes que estaban metidos en la sierra, que llegaban periodistas, llegaban armas, llegaban aviones y nadie hacía nada contra Fidel y Raúl, y los mismos generales de Batista decían, mira, están ahí, y Batista no acababa de dar la orden, ¿no? A esta gente había que quitarlos de en medio, algunos obligarlos a irse, a vivir de ayuda en Puerto Rico, en República Dominicana, pero a otros los mataron en esta masacre de la Loma de San Juan, que de hecho los enterraron en fosas comunes, y en el primer huracán todas esas fosas se abrieron, salieron los cadáveres y tuvieron que rápido recogerlos y tirarlos al Mar Caribe en bolsas llenas de cemento para que se hundiera. El que hace esta masacre es Frank Sturgis. Frank Sturgis es uno de los que está involucrado en lo de Kennedy, ¿no? De hecho es el mismo que capta a Marita Lorenz, que era una alemana, que los padres habían sido nazis, eran los que le vendían armas a Fidel, las compraban de hecho esto mismo en Israel y en Oriente Medio, se la llevaban en barcos, ¿no? Como el mismo barco de la Cubre, barco con bandera francesa, pero eran alemanes los que le compraban estas armas, y Sturgis es el que capta a estos alemanes. Y Marita era amante de Fidel, que de hecho también fue amante de Marcos Pérez, el dictador de Venezuela, y ella estaba involucrada directamente con este hombre, ¿no? Este hombre, hay varios más, son muchos nombres, están acá, con broma, con chistes, como ya sabemos, ahora estoy demasiado serio, pero ahí mismo en esa parte yo sugiero los nombres para invitar, porque mi idea del libro es sobre todo eso, ¿no? Provocar, llamar la atención, decir, pero esto habrá sido así, pero ¿por qué menciona a este tipo? Y que salgas a Google y busques. Mira, a lo mejor tú sabes algo de eso, de Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, su guardia personal había sido la guardia personal de Batista. Y eso yo lo vi, o sea, yo viví en Caracas en los años 90, todavía quedaban muchos cubanos que los había traído Rómulo, que Rómulo también dice que era un agente de la CIA. De hecho, Rómulo creo que le hace un atentado a Trujillo, que le falló, y después Trujillo se la devuelve, le pone una bomba y le vuela los dedos, algo así, ¿no? Entonces, esa es una cosa, o sea, los cubanos que llegaron en esa época se instalaron. ¿Te acuerdas cuando volaron un avión? Creo que eran con deportistas cubanos. Todo el mundo lo sabe, todos los cubanos saben. Sí. Todos los cubanos sabemos eso. Sí. Y que era un tipo que después se refugió en Estados Unidos. Posada Carrillo. Todo el mundo sabe. Sí, pero eso se tiene por cierto o se... No. O sea, se sabe. ¿Sabes cuántos años llevamos escuchando? Aunque esa historia, yo he leído bastante, esa historia todavía no está muy contada, porque normalmente todo se basa en un solo libro de esa señora, y que ella coge pusimos los hombres, pero él no lo dijo así, ella saca esa oración de contexto y hace un libro, pero realmente había muchos cubanos que estaban detrás de todo eso. Por eso todavía, como decimos en Cuba, hay mucha intriga detrás de todo eso, y hay mucha gente que está convencido, lo que no lo pueden probar, que Fidel también tuvo que ver con eso, y para echar la culpa a Posada Carrillo. Pero te digo, esa parte, porque eso ha sido un secreto, como el secreto, como la muerte de Camilo, eso han sido secretos que Fidel Castro siempre, para eso él era muy bueno, para mantener secretos. Y el que lo supiera, sabía que se moría, sin decirlo o con decirlo.
Y entonces por eso lo de Barbados todavía yo no tengo mucha información, pero he leído varias cosas que hay muchos, todavía hay algunos puntos Como el Ochoa. bueno, lo de Ochoa sí fue bien claro. Ochoa fue después de ya, yo no me acuerdo muy bien, Ochoa era el que lo ejecutan por narcotráfico. Por narcotráfico. Supuestamente. Pero casualmente, Efectivamente. Me lo quitaste de la boca, supuestamente. lo cómico que él fue el que creó la guerrilla en Venezuela en esa misma época de Rómulo Betancourt. Ese Ochoa, ese mismo Ochoa después. En Nicaragua fue que él es el que libera a Nicaragua. Entra primero que todos los demás. Los sandinistas. Sí. Él Y los sandinistas todos estaban. Todo esto fue creado por Cuba. Y los primeros que entran a liberar son Ochoa. Algunos En Allende era los guardias. de la Guardia. Que también lo fusilaron. En Colombia todavía Porque quedó sabía movimiento. mucho. A uno de ellos, a uno y el otro creo que está vivo Que todavía, es pero... guevarista. Medio loco, O sea, sí, sí. apoyado por Cuba, el ELN, que existe todavía, es la última guerrilla política que hay en Porque Colombia. la FARC ya la desarticularon ya. Sí, no, hicieron un pacto, claro, quedaron unas En este cuento, pero yo creo que unas quedan unos disidencias. cuantos. No, entregaron las armas, es decir, pero claro, quedaron unas disidencias que están ahí traficando con coca. Eso es lo que da negocio. Pero las FARC no eran apoyadas por Cuba, las FARC eran apoyadas directamente por la Unión Soviética, el Partido Comunista, digamos, oficial. Y los otros eran los guevaristas, el ELN, que casi es antes que la FARC. Estaba Camilo Torres, el cura guerrillero. Bueno, después eso fue comandado por los curas, unos curas españoles, terriblemente fanáticos, ¿sabes? El M19 también, ¿no? No, el M19. ¿No? El ¿No tiene que ver con M19 eso no. también? No, nada que ver porque el M19 no fue financiado por Cuba, hasta donde yo sé. Me ha apoyado. Eh, Fidel tira las manos ahí. Bueno, yo creo que es Directamente que no, pero- como dijiste tú, es decir, esos apuestan en todos los tableros. ¿No? Como los millonarios que apoyan todas las candidaturas. Sí, claro. Sí. A algunos les sale. O sea, Hay Yo cosas. apuesto todos los caballos. No tiene que correr más que otro. Deberías ganar. En algunos ganos, sí. Algunos Yo ganan. tengo, Michael, yo tengo dos preguntas. No, pero explícalo. Bueno, lo que quería mostrar las caricaturas, aquí están tres de estos guerrilleros colombianos. Está Fabio Vázquez. Campino, Oscar Santos, Ramiro Vargas, pero esos son los nombres. Muéstrame, por favor. Sí, claro. No, ahí está Fabio Vázquez, que ya eso es... Y acá está la vive caricatura todavía, de ¿no? Orlando Bosch y de Posada Carriles. Cuando lo de los hoteles, que murió el turista Fabio Di Cello. Qué intrincado que es. Sí, no, muy. Ok, mi primera pregunta. En tu research, ¿no? En tu información, busca de información, ¿es verdad que el Trudeau es hijo de Fidel? ¿Es hijo de Fidel? O posiblemente, ¿no? Yo no le he hecho la prueba del ADN, pero yo Porque pienso he que visto- sí. yo he visto Pienso que muchos sí. videos y- Pienso que sí, porque en la época que nació, la mamá no salía de Cuba. Exacto. Y el papá tampoco. Y después cuando nace, le llevan el bebé a presentárselo a Fidel. ¿Para qué? Si tú hiciste un viaje un día a Cuba, como un viaje oficial que puede hacer cualquier presidente, a un país, y te conozco, ok, perfecto, pero y después yo sigo haciendo otros viajes a otros países. Yo no vuelvo aquí para decirte, mira, ya nació igualito a ti. Igualito a ti. Y entonces acá está también, por supuesto, porque no Yo podía. también sale en tu libro. ¿verdad? Claro, aquí yo no dejé nadie fuera. Nadie fuera. Eso es, tengo que estar acordándome hasta de la época. ¿En qué época fue? Porque eso fue, mira, aquí está Ford, así que fue antes, fue con Nixon. Bueno, lo van a encontrar cuando lo busquen, ¿no? Y yo le hago la caricatura cómica, ¿no? Porque hago la misma de Fidel, pero con el peinado suelto así, muy de Trudeau, ¿no? Y en esa anécdota debería haberlo encontrado, porque ahí yo bromeo, ¿no? O sea, es humor. Justin Trudeau, ¿cómo se llamaba la esposa? Era una famosa, una diva.
Sí, ella fue. Sí, ella era. Ella era digo así como de Hollywood. Algo, Y andaba con los Rolling Stones. Sí, ella andaba, sí, ella era hippie. ¿Cómo se llamaba esa? Sí, mi segunda pregunta, que también lo vi por una una señora que hizo una entrevista, que se puso a investigar sobre las raíces de la familia de Fidel Castro. Ajá. Dice que ellos vienen de una larga línea de sangre azul, de israelita, de por allá árabe, de por esa zona, y que ella encontró una pintura del tatarabuelo, que era la copia exacta de él. Sí. Y dice que ella confirmó a través de registros, no sé si era myancestry.com o algo así, Los Castros que tienen un linaje justamente largo. un linaje también, vamos a decir, principesco o algo Sí. así, de Era gallego, ¿no? realeza. No, pero los Castros Y, vienen de y mucho por eso es antes. que se creen tanto también, ¿no? Como que se le han Aquí está. inculcado ese La familia Farnesio di Castro. mm, Una familia Farnesio. italiana, Farnesio di Castro, Farnesio era, o sea, la familia más importante de banqueros y de todo en la Renacimiento, época de- del del Renacimiento. Renacimiento. Bueno, esa gente tiene cierta conexión ahí con el bicho. Sí. Y entonces yo no estoy plenamente convencido si sí o no, pero era material buenísimo para seguir Oye, cuando llegue a ese capítulo se va una a reír. acotación, ¿no? Yo, por ejemplo, el caso de Bolívar, ¿no? Y hace muchos años, cuando era muy jovencito y todo, apareció un libro que se llamaba Iconografía del Libertador. Y eran 600 retratos hechos de la época, todos diferentes. Todos diferentes. O sea, ese tipo de personaje así también, ¿no? Se presta mucho para esa cosa polifacética que todo el mundo lo ve, o sea, Cada uno hace una lectura. cada uno lo ve diferente, ¿no? Porque se vuelven como mitos. Pero por eso es muy importante que tú saques el anecdotario, porque ahí en esos detalles aparentemente banales y todo es donde se ve. Claro, se ve la ese persona, era el ¿no? punto de jugar. Fíjate que tocó los mismos temas así, candentes, contradictorios, peligrosos, ¿no? Como todos estos complots, si es verdad, pero luego me voy para cosas banales como esta, si fulanito es el hijo de Mengano o no, porque es lo que enriquece al personaje, ¿no? No es en blanco y negro, no es lineal, y mucho menos nadie lo es, pero en este caso es increíblemente todas las aristas, todas las posibilidades que tenía Fidel. Yo lo veo aquí. Era un loquillo, Fidel. Yo lo veo primero que todo. Una pregunta. Dale. ¿Incluiste la etapa de Fidel Pandillero Sí. en la Universidad de La Habana y todo esa historia gangsteril que es bastante conocida? Yo creo que es la más conocida. Bueno, ahora es conocida. Como salió corriendo por fila, dice que corrió como un loco. Ahora es conocida, me da gracia porque cuando yo empecé a escribir el libro que uno hablaba de estos temas, mucha gente rápido se erizaban y no quiero después parar ya porque no quiero ni siquiera escucharlo, ¿no? El complot de que Julio todavía lo Antonio idolatan mucho. Todavía. Yo te voy a dar mucho. una anécdota Vale, familiar claro. en lo que tú buscas ahí, Sí. de la que mi padre vivía súper orgulloso porque él fue de la primera graduación de médicos de la revolución. Y la graduación, sabe que en esos tiempos había que ir hasta el Pico Turquino, porque todo el mundo tenía que ir ahí arriba a ver el busto de Martí, y todos esos médicos llegaron hasta el busto de Martí en la graduación, y estando ahí arriba apareció un helicóptero, era Fidel, para felicitarlo por todo aquello, y ellos estaban todos, el comandante está aquí en nuestra graduación, y dice que le digo, ¿qué quieren? En el Pico Turquino que tú vas a pedir. Y dice que hubo uno de los graduados que hizo un chiste y dijo, ay, me gustaría comer helado. Y todo el mundo se empezó a reír y él dijo, bajen. Y fue el helicóptero y bajó a buscar todos los helados que quisiera la gente. Eso fue sencillamente. Y mi padre contaba aquello así, siempre como que. El gran mérito es que el tipo es así, tac, y baja el helicóptero, busque qué sabores, todo, así, soy yo el que está mandando aquí. Y esa fue la graduación de la primera médico de la revolución. Mi padre se graduó ahí. Y él siempre lo contaba así como un éxito inmenso, y él murió, por supuesto, viendo eso así. También estuvo en un libro que es
que se llamaba La verdad sobre los testigos de Jehová, donde él narra como médico las experiencias que tuvo con pacientes que fueron robados a los hospitales, mujeres. Él era ginecólogo por esta gente de la secta de los testigos de Jehová. Hay un libro de él de eso, pero a mí el libro no pasó tanto a la historia como las veces que él repetía que el presidente estuvo en su graduación, y el chiste de que baja el helicóptero y tráelo con todos los helados que quieran, que estos son los médicos míos, los primeros que yo gradué, ¿no? Y que no se derritan. No, allá arriba eso era congelado, Sí, era era frío, pero el pico más alto del país, la temperatura más alta. Es verdad que el poder que él tenía era la montaña más alta. A mí me pasó, bueno, yo como periodista no debería estar interviniendo, pero a mí me pasó que cuando fui en 2019 a Jibara, recuerdo que fuimos un grupo de amistades y bueno, estábamos de hippies y tal, y teníamos que comprar arroz. Y una señora del pueblo en Jibara nos dijeron, mira, esta señora les vende arroz. Y cuando llegamos a casa de la señora tenía a su esposo en silla de ruedas, que casi no hablaba. Y el señor, así sin casi hablar, me señaló una foto de Fidel y Raúl y las medallas de Angola, como, o sea, él no podía decir ni buenos días. Y yo me quedé así como diciendo, es como esas historias que... Está como en el ADN, así, lo tiene muy metido. Que odio. El señor no estaba con sonda, no podía casi hablar y me señalaba a Fidel y a Raúl. El agradecimiento eterno manipulado. Psicológicamente él nos entendió y lo usó a su favor, nos cogió. Fuimos demasiado adoctrinados. Yo era fidelista. ¿En serio? Sí. El que no fuera fidelista en Cuba. El que no era fidelista en Cuba porque no fue cubano. No sentía. Bueno, Depende de la generación también. Pero bueno, yo nací en el 68, en mi escuela pasaron en los 70. Nunca me interesó Che Guevara, porque Che Guevara la única historia que supe fue la lata de leche condensada. Es la única historia que yo conozco de Che. Pero de Fidel Castro era muy... Yo recuerdo que de niño yo decía que yo lo quería conocer. En el 4º grado, mi gran deseo era conocer a Fidel. Siempre. Mi mamá era muy anticomunista. Y mi mamá nunca, ella me veía a mí, yo leía todos los libros, yo leía todos los periódicos, yo me leía los discursos completos de Fidel, todo. Mi mamá me miraba, nunca me dijo nada. Nunca me dijo nada. Ella me dejó a mí diciendo, vamos a ver en algún momento. Y en algún momento, no te puedo decir en qué momento fue, yo poco a poco, ya en el pre ya me fui dando cuenta ya que aquello era toda una historia, que todos sus discursos no eran nada más que propaganda, tú no aprendías nada interesante, y yo solo así, pero como tal, en mi juventud, en mi infancia y juventud, yo era muy fidelista, porque era por todos los lugares, tú entrabas Fidel aquí, Fidel allá, el que no fuera fidelista, porque mentía, porque era así. Ya después, cuando en el pre ya tuve entonces mis propias ideas, dije, no, analicé, me puse a pensar por mí mismo. En algún momento, cuando pude por mí mismo, me puse a pensar, me puse a analizar, a pensar 1, 2, 3 y 4. Aquí esto no da, aquí esto no da, aquí esto no da, aquí esto no da. Y por eso yo no estudié en la universidad, porque a mí no me dejaron entrar a la universidad, porque yo no era muy afecto a esto. Yo no tenía con notas de primera. Yo no tenía una conducta afecta a la Rosé. Entonces, y a mí yo tenía mis notas y a mí no me dejaron entrar a la universidad. Y ahí entonces fue cuando yo empecé también a decir, no, entonces esta revolución ¿para quién es? Si yo soy inteligente, lo suficientemente inteligente para estudiar, pero no me dejan porque según la profesora guía dice que yo era muy intranquilo. La palabra que pusieron él es muy intranquilo y entonces por eso, intranquilo. Con notas de 90 y pico. Yo era intranquilo y yo no pude estudiar. Ahí fue entonces cuando empecé también a decir, espérate, ya fue personalmente la cosa y ya. Y ahí empecé, pero bueno, yo fui muy fidelista, desgraciadamente, de niño, ¿no? Déjame hacerte una pregunta, que es la misma pregunta que le he hecho a otro escritor que escribió sobre Fidel.
¿Reencontraste algo bueno? La buena memoria que tenía. La buena memoria. Todo eso mismo que tú dijiste ahora de los discursos, es que él se preparaba. Él aquí estuviera feliz ahora mismo, eso sí, es verdad. Se leía todos estos libros, pero tenía rápido un marcador para ver qué frases le iban a servir para el futuro discurso. Lo mismo Mussolini que Franco, que Dante, que Hitler, que el que sea, ¿no? Y eso, ¿no? Y él lo marcaba, lo devoraba, lo entendía. Y después lo que lo usaba, lo que pasa es que es un genio, pero es mal, ¿no? Pero eso sí, es verdad que el tipo era Bueno, ávido. ¿no? Era un, Por lo menos, ¿no? Sí, claro. Sí, Era el lector ávido y tenía muy buena memoria y lo usaba para lo que pasa, lo usaba a su favor. Y ese favor a veces era de tracción de nosotros, el pueblo, qué sé yo. Pero sí, en comparación con otros, por ejemplo, ahora no, vamos un poco más al presente, tenemos a Díaz-Canel, que es un tipo que no tiene luces por ninguna parte. De Brain. Ese tipo es un monigote y él lo intenta. Fíjate que últimamente, en los últimos discursos, está aprendiendo palabras. Sí. El otro día usó eufemismo y yo, wow. Ah, pero Le regalaron un diccionario. pero además la supo decir o Y la leer, dijo porque él no sabe leer. completa sin Ah, leerla. Y eso, ¿y qué otra dijo? En una de las últimas entrevistas, ahora yo digo, porque una cosa que lo critico mucho es que él, incluso leyendo, tiene que tener tarjetica para los discursos, como viene de la vieja escuela aquella, de los políticos Oradores. improvisando, oradores, guay, gesticulando, y te emocionaban, tú te erizabas, yo me erizo. Pero con este tú no te erizas nada, de lo que te da roña, ¿no? Y entonces... ¿Ya aprendió inglés? Mira, Fidel hablaba inglés. Sí, nada, con sus cositas como todos nosotros. Bueno, a lo mejor Ricardo es mejor aquí en el inglés que pero en mi caso, pero por lo menos se defendía. Ella después se dio cuenta, para el personaje este mismo que él se había construido, que era mejor hablar en su idioma y que otro tradujese, ¿no? Y así él podía eso, porque hay dos videos donde él, uno donde que está Raúl Roa al lado, está en la ONU, y él estaba equivocándose, hablando en inglés. Y Raúl Roa bajito le está diciendo cómo es, y le das así como diciendo, entonces hazlo tú, entonces habla tú. Eso fue de ahí, y se nota, no, como tú me vas a corregir. Y en el otro, que es una entrevista, y está el traductor al lado, y el traductor le traducía, ¿no?, las preguntas, pero él quería responderlas en inglés. Pero de pronto se lo olvidaba, ¿cómo es que se dice? Y él le dice tal cosa, y él mira así como con pena, como diciendo, pero no lo diga tanto, que se ve que no sé. Y tengo que quedar que sé, ¿no? Y eso también es lo otro de Fidel ahí. Bueno, la pregunta era para hablar algo bueno y ya le empiezo de nuevo a sacarle, ¿no? Pero coño, hermano, qué difícil tú lo pones. Tengo otra preguntita. Has enfocado después del periodo de la muerte de él, que aparecieron chistes buenos y malos. ¿Tienes alguna referencia de cómo los mismos cubanos han enfocado después de la muerte de él la manera de abordar el personaje de Fidel después de su muerte? Yo cierro con la muerte y con un epílogo que es interesante, que se lo voy a contar, pero no voy más para acá. Okay. Entonces, y claro, me duele porque hay muchas cosas que han venido después que están, y aparte que el cubano ha perdido más el miedo. Antes teníamos chistes, pero era suave, ¿te acuerdas de nuestras épocas? En el 89-90, cuando empezaba el periodo especial, que decíamos, en el 91 va a haber de todo, ¿no? No va a haber, es que va a haber de todo, ¿eh? No vamos a tener carne. Ahí vamos a comer hierba. El chiste en esa época era hasta ahí. Ahora no, ahora es más, más directo, ¿no? Más eso, ¿no? Me hubiese gustado tocar más, pero dije, no, tampoco quiero, porque el libro, sea como sea, gira alrededor de Fidel. Pero yo toco cositas, ¿no? Con Díaz-Canel, mira, de hecho, míralo aquí, Díaz-Canel por acá, y otras cosas, con esto mismo, esto hace referencia a las listas de Jeffrey Epstein, porque sabemos que ahora ya salieron fotos, pero hasta el otro día la gente lo negaba, que Jeffrey iba a Cuba, que Fidel tuvo contacto con toda esa gente. Hace poco también leí que él fue invitado oficialmente a un congreso de medicina, creo, no recuerdo, pero Epstein fue invitado oficialmente, creo que un congreso de medicina en Cuba. No fue, pero fue invitado, lo habían invitado a Cuba. Y fue de los patrocinadores. O para sí también.
Entonces, ¿me entiendes? En todas las épocas Sí. han habido estos millonarios que le han servido a... que es la tesis del libro, de que esto no es casual, de que esto no es ahora. Ahora, en fin, mira eso, tanto que dijeron que el capitalismo era malo y ahora, 67 años después, lo están haciendo. Por favor, ellos siempre han sabido que el capitalismo es bueno. Fidel no odiaba a ningún Estados Unidos si no lo hubiese hecho, como tú dices, la luna de miel en Estados Unidos y voy a estudiar en no sé dónde. Lo primero que hace con 8 años es escribirle una carta a Roosevelt, al presidente de Estados Unidos. Regálame $. ¿Entiendes? ¿Cómo que tú odias Estados Unidos si desde niño tú estás pensando en el dólar norteamericano y en que quiero ser no sé qué? Al contrario, los que odiaban eran nosotros, los cubanos. Estados Unidos siempre ha tenido millonarios apoyando a Fidel, no a Cuba, no al pueblo cubano, sino a Fidel. No es nuevo ahora con el Cangrejo, no es nuevo ahora con Trump y Marco Rubio, es de siempre. En los 80, en los 90, en los 90 estaba Turner, el de CNN. Ese era la cara, pero con CNN venían los billones, enviados directos por David Rockefeller. En los 80, el mismo Fidel le protegía los pozos de petróleo en Angola, mientras ese hombre que todavía tiene las medallas estaba perdiendo una pierna, matando negros en Angola. Fidel estaba cogiendo millones y protegiéndole los pozos de petróleo a eso, a Texaco, a Shell y a todo el mundo, ¿no? Y cobrando millones, miles de millones por los soldados, como mismo ahora cobra por los médicos. En Cuba siempre hubo capitalismo de Estado. No es nuevo, nunca hubo comunismo, nunca hubo socialismo. No es que yo quiera que haya comunismo, no soy marxista, pero es que si lo fueran de verdad, por lo menos yo digo, bueno, es marxista. Ok, qué malo, como el Che, es marxista, ok. Se lo creyó, que por eso lo terminaron traicionando, porque se lo creyó demasiado. ¿No? El otro nunca lo fue. El otro lo usó porque como ya los nazis habían perdido, por eso no soy nazi. Porque si hubiesen existido todavía los nazis, hubiese estado vivo Hitler y Mussolini, Fidel hubiese sido nazi. Porque él lo que quería era cualquier ideología que le ayudase a quedarse en el poder. Y le sirvió a los poderes mundiales. Y por eso murió feliz en una cama. Es así, no es eso. Y los primeros que deberían estar en contra de la dictadura en Cuba son las personas de izquierda, que es lo que hablamos el otro día en la conferencia donde tú participaste, y Ben todavía no lo entiende porque él está en su postura, pero ustedes, los que son de izquierda, son yo no soy de izquierda. Ustedes, digo él, Ben, tú no, yo sé que tú no. En la conferencia se habló y estaba Ben Picker, ¿no? Que sea como sea, ellos son del SPD, de Die Linke, no, todavía. Lo que financia TAS, lo que financia TAS es la izquierda. Pero ellos critican al gobierno de Cuba. Critican, pero cada vez que tuvo un artículo, en el medio de la crítica, por ahí sale Trump, por ahí sale la palabra bloqueo, por ahí sale no sé qué, y cuando tú le metes esta información, de hecho, yo lancé la pregunta y todo el mundo hizo así ese día en la conferencia y nadie me respondió la pregunta. Cuando yo me pregunta, fue invitado por ellos. Sí, eso está bien, invitan a los periodistas independientes, de hecho, como cada Mauricio, todo el mundo, y eso es positivo, es muy bueno, pero eso no va a tumbar un gobierno dictatorial que está enraizado y apoyado por todos los gobiernos del mundo, todos se benefician de nosotros. Hasta el otro día yo decía lo del níquel y casi nadie hablaba de eso. Me acuerdo que la gente lo decía, es que Cuba es pobre, no tiene nada que le interese a nadie. Y yo, si somos el quinto mayor productor de níquel, si somos esto, somos esto, y la gente no lo creía. Tuvo que irse la Cherry de Cuba, de Holguín, para que la gente dijera, pero había todo eso. Irse, entre comillas. Porque la refinería, se llevaron toda la materia prima, pero la refinería sigue siendo mixtas con Cuba. Todos esos millones están ahí. Y luego se están yendo, pero no yéndose, es para hacer el cambio fraude que están haciendo. Es quítense un momentico para reestructurar lo que vamos a reestructurar, ya pueden regresar. Pero con nosotros nos están haciendo un cambio fraude y de nuevo vamos a seguir. Es lo mismo de dictadura en dictadura y los mismos poderosos oligarcas esto. Una pregunta, ¿tú crees que estamos en medio de una perestroika tropical? No, ni siquiera eso, ojalá. Estamos en medio de una transición de gobierno que va a pasar que va a ser lo mismo que pasó con Batista. Batista fue una transición de gobierno que le dijeron, Fidel va a tomar el poder ahora y usted va a regresar a España.
Usted se retira, Fidel entra, simplemente. Yo creo que están haciendo más bien, no una perestroika, pero al estilo Europa del Este, donde todos los magnates comunistas, cuando todo terminó, no solo en la Unión Soviética, en Hungría, lo leí hace poco porque tenía que ver con mi trabajo, no lo sabía, el presidente de las cárceles en Checoslovaquia, resulta que compró por 3 coronas, compró una empresa, se llama Preciosa, que es la que produce los mejores cristales, mejor que Swarovski, la firma Gucci los utiliza, y lo compró por 3 pesos. Y era el presidente comunista de las cárceles. Y cuando se cayó todo, toda esa gente compraron esas empresas por 3 pesos. Y así eso es lo que están haciendo. Por eso el Cangrejo tanto de esa historia. Y lo de la Cherry, creo que en un libro de Norberto Fuentes, él dice que por eso no tiene mucho problema, porque Cuba pagó por debajo del telón a la empresa que era la dueña de la Cherry. Por eso no hay ninguna, según dice él, que ellos le pagaron por debajo del telón a la que era la dueña, para entonces la Cherry pudiera hacer trabajar el níquel en Cuba, para que no hubiera una demanda por la Helms Burton. Ellos le pagaron por debajo de la tierra y lo hicieron con varias cosas así, para que todo ha sido un negocio, como tú dices, todo ha sido un negocio por la Cherry en España, el mismo Francia, toda esa gente se han ganado mucho dinero manteniendo a la dictadura, porque les conviene posiblemente más hacer sus negocios oscuros. Ahora salió lo de con esta gente, Zapatero, que hacía unos negocios con los rusos y los paneles solares. Toda esa gente les conviene que todo esté en esa oscuridad, porque cuando haya democracia no lo van a poder hacer. Mientras que todo lo tenga ahí todo escondido, se va a quedar ahí todo. Todo el dinero de PSOE y de Podemos, ¿no? La gente se le olvidó todo el escándalo con Delcy, con las maletas que y de esto, y Irán por acá haciendo cosas, y el otro, todos los pasaportes falsos de la mayoría de los terroristas por el mundo eran un triángulo: Cuba, Venezuela, Irán. ¿No? Y eso así. Yo pienso que se va a acabar, no va a ser una perestroika. Perestroika significa pues transparencia. Y transparencia es lo menos que va a haber en Cuba, ¿no? Y lo que sí, transparente debemos que ser un poquito más nosotros, decirle esto al público, decirle traten de entender más allá, traten de buscar más allá, no se dejen todas, porque duele que a esta altura de la vida la gente siga apasionado, que si tú eres derecha, que tú eres izquierda, porque fulano me dijo no sé qué, y no traten de entender, no traten de investigar un poco más y de conocernos. Ya te hago la última. ¿Tú crees, No. ¿Tú crees que sea un libro para cubanos o el público tú lo dimensionas a cualquier nivel? Sí, el mío. Sí, es para cubanos. No, para todo el mundo, En primera instancia, por supuesto, para nosotros, para los cubanos. Pero yo lo hice de un modo que si lo lee un colombiano, un peruano, un argentino, lo hice sobre todo pensando en Latinoamérica, por eso. Porque en Latinoamérica pasa mucho que todavía la gente está muy apasionada con Cuba, nos ve como el faro de la revolución y abajo los yanquis, que tú puedes tener toda la pasión esa anti-yanqui del mundo, felicidades, pero no uses a Cuba como tu alma anti-yanqui porque te vas a cagar más. Pero fíjate que eso, por ejemplo, en la literatura latinoamericana es una constante. Todos los grandes, digamos, los más conocidos escritores han tocado el tema del dictador latinoamericano, porque es un caudillo, el caudillo, ¿no? Como en España también y en Italia, y sabes, eso no es exclusivo, pero sobre todo allá, o sea, desde Roa Bastos, no sé, Vargas Llosa, García Márquez, todos han escrito sobre ese modelo de dictador, que es un poco mítico. Debo decir, o sea, lo de Roa Bastos sobre el doctor Francia en Paraguay, pues parece un chiste también. Es decir, el tipo que prohíbe el correo y cosas, o sea, ¿no? Despropósitos. Pero ese caudillismo, eso es muy propio de nosotros y eso hace mucho daño porque los problemas se centran en la persona y no en los procesos, no en la sociedad ni nada. Todo entonces se vuelve el nombre del fulano, ¿no? Hay un libro de Carlos Alberto Montaner que se llama Las raíces torcidas de América Latina,
que es como una antítesis a las venas abiertas de Eduardo Galeano. Y en ese libro él toca ese tema del pueblo latino que también necesita a un líder que adorar y necesita a quien echarle la culpa. En este caso, los líderes que ha adorado, tanto de izquierda como de derecha, ya sea Videla o ya sea Videla no era un Chávez. líder, era... Sí, pero fue un dictador en Argentina. Claro. A eso es a lo que me refiero, que ya sea un dictador como Fidel Castro y el enemigo común ese de la izquierda, los Estados Unidos, pero ponen todas las esperanzas, a lo que me refiero, ponen todas las esperanzas en un líder, Sí. en un Mesías salvador que te va a resolver los problemas y al final... Eso es como el infantilismo de la democracia en Latinoamérica, ¿no? Porque, o sea, no... Pero no es solamente, no es exclusivo de Latinoamérica, lógicamente que no. No, pero eso es un error humano. Sí. O sea, si te lo pones a ver, ves la historia, desde que vivíamos en cavernas, adorábamos a un líder, aprendimos de eso. Claro. Siempre teníamos que tener un líder que nos dijera, tenemos que ir al norte, aquí hay frío, no, yo me quedo Sí. aquí, no, nos vamos No, a... se empezaron a separar. O sea, Pero claro, pero lo que pasa es que en Latinoamérica eso es como muy, digamos, protuberante, porque supuestamente somos repúblicas, desde hace más de 200 años. Sí. Pero no tiene nada que ver con una república, ¿entiendes? Es decir, donde la gente escoge una democracia, estilo griego, estilo eso que no romano. existe la estilo... democracia. ¿Ah? No, por eso. Que no existe la democracia. Por eso. Pero nacimos como naciones, como repúblicas. Sí. Con el modelo, no sé, del voto y, ¿sabes? Todo el... ¿sabes? O sea, mientras haya manipulación no va a existir democracia. Bueno, al menos en Colombia están de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Mira, la mayor. Saltando la Una de vuelta. las mayores. El único dictador de mi corazón. de mi corazón es Bukele. Bukele es un tema complicado, muy complicado. Yo les aconsejo, busquen un podcast de Radio Ambulante que se llama Bukele el Señor de los Sueños, y que describe mucho el personaje de Bukele. Yo creo que, en mi opinión, Bukele se parece mucho a Fidel Castro. Él estudió en Cuba, creo. No sé si estudió en Cuba o no, Creo que le digo a que él pasó por la Nico López. El país ya a Cuba. Él pasó por la Nico López, creo. pero Bukele es un personaje, y yo te digo, ha hecho cosas que sí, que de verdad alguien tenía que parar a las pandillas, pero a la misma vez el parar a las pandillas viene de negociar con las pandillas, de servirse en un momento determinado de las pandillas para extorsionar y para llevar las elecciones a su forma, viene de perseguir a periodistas independientes. Ahora mismo en El Salvador están están exiliados la mayoría del equipo de trabajo del Faro, que es uno de los mayores de los medios independientes de El Salvador, que más importante, medio de investigación, y que ha sido muy tajante con Bukele. Y paradójicamente, al principio Bukele hablaba bien del Faro, al principio tenían buenas relaciones, lo que cuando el Faro empezó a sacar información, Bukele los empezó a perseguir. Y es un tema muy... porque a la misma vez es un dictador votado. ¿Sabes? Que lo he hablado con periodistas, que lo he hablado con periodistas de El Salvador, y dice, no se les puede negar, el tipo lo vota la gente y tiene la mayoría del voto popular innegablemente. Él no está haciendo fraude en las elecciones, no está mañando nada, esos votos son reales. Y tú te quedas así, pero viniendo de Cuba... El cambio viene, en algún momento el cambio viene y va a sacar la, exacto, va a sacar la Lo que te iba a garra. decir
acerca del adoctrinamiento de Fidel con nosotros, tienes que ver, se ve muy claramente en los cubanos trumpistas, que es horrible. No sé si fue en Árbol Invertido donde yo copié que alguien que dice odio a los fidelistas como a los trumpistas. No recuerdo en qué, si fue en Árbol Invertido o en otro lugar, pero yo leo mucho a Árbol Invertido y comparto esas cosas. Un artículo muy bueno, y cuando tú ves, yo siempre estoy en internet buscando, y el nivel de fanatismo de los cubanos trumpistas aún es parecido, casi mayor que el que tenían con Fidel. Tuvimos los 60, Sí, 70. pero es casi que yo digo, caballero, están lo mismo, Aprendimos. lo mismo. Trump puede hacer lo malo que sea, ellos lo van a defender. Lo justifican. Que los caballeros que están... No, eso es, vaya. Es que Ahí yo vuelvo a la pregunta de Es eso, la de necesidad de Ricardo. tener un líder, Sí, la sí. necesidad de tener a Pero alguien. tú puedes tener esa necesidad, pero no ser tan ciego, no ser tan fanático. Ahí yo vuelvo a la pregunta de Ricardo que le hizo a Michael. ¿Qué encontró de bueno en Fidel? ¿Sí? Y Michael, o sea, Fidel no nos adoctrinó, Fidel lo que nos quitó fue el pensamiento crítico. Sí. Eso fue lo que nos quitó Fidel. pero eso no es bueno. No ser capaz. Vaya, No 67 ser años capaz de Por eso están los trompistas, como tú dices. Pero Porque ¿dónde está lo bueno ahí? no tiene, ese es el problema. ¿Eh?